En la clase de hoy vamos a hablar sobre los conceptos de calor y temperatura. Vamos a empezar abordando el concepto de temperatura. En una primera aproximación, nosotros podríamos pensar la temperatura como una medida del grado de calidez o frialdad de un cuerpo. Y para estimar este grado de calidez o frialdad, eh, podemos usar nuestras manos, ¿no es cierto? Si nosotros tocamos un cuerpo frío, sentimos una sensación; si tocamos un cuerpo caliente, sentimos otra sensación distinta. Sin embargo, nuestras sensaciones no son objetivas. Por ejemplo, acá en este dibujo observamos una persona que introduce una de sus manos en un recipiente con agua caliente y la otra en un recipiente con agua fría. Si después él saca las dos manos y las introduce al mismo tiempo en este recipiente de agua tibia, no va a tener la misma sensación en ambas. Es decir, que su registro no va a ser objetivo. Entonces, para poder medir en forma objetiva una temperatura, necesitamos utilizar alguna propiedad de un sistema que varíe proporcionalmente con su frialdad o con su calidez. Un termómetro, por ejemplo, un termómetro clínico es un tubo de vidrio que contiene un líquido. Ese líquido puede ser mercurio o generalmente es etanol. Entonces, cuando aumenta la temperatura del sistema y el líquido se calienta, se expande. Entonces, la altura del líquido me indica sobre una columna el valor de temperatura correspondiente. Entonces, macroscópicamente nosotros podríamos, o operativamente podríamos definir la temperatura como aquella magnitud física que podemos medir con un termómetro. A nivel microscópico, la temperatura está relacionada con la energía cinética media de las moléculas. Si pensamos en un gas, por ejemplo, encerrado en un recipiente, cuanto mayor es la temperatura del gas, es más grande la velocidad y por lo tanto la energía cinética media con que se desplazan las moléculas del gas. A medida que aumenta la temperatura, aumenta proporcionalmente la energía cinética media de cada molécula. Por otra parte, la temperatura es una magnitud de tipo intensiva, no depende de la cantidad de moléculas. Si nosotros tenemos una taza de agua hirviendo y una pava de agua hirviendo, van a estar a la misma temperatura, aunque después vamos a ver que su energía interna térmica no va a ser lo mismo, porque la energía interna sí depende de la cantidad de sustancia. Entonces, la temperatura en general la podemos considerar como una manifestación macroscópica o a gran escala de lo que ocurre a nivel molecular con el movimiento de las moléculas, tanto en los gases, líquidos y sólidos. Por otra parte, la temperatura es una magnitud que me va a indicar si dos cuerpos están o no en equilibrio térmico. Dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura. Bueno, ¿en qué unidades vamos a medir la temperatura? Nosotros vamos a manejar tres escalas diferentes de temperatura: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Las dos primeras se utilizan más en la vida cotidiana y también en la industria. Y la última, que es la que pertenece al Sistema Internacional de Unidades, se utiliza más a nivel científico. Para definir la escala Celsius, por ejemplo, se han adoptado dos puntos de referencia. Estos son el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua a la presión normal de una atmósfera. A esas temperaturas se les ha asignado arbitrariamente el valor 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. En la escala Fahrenheit, esas mismas temperaturas corresponden a 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin, el punto de fusión del agua corresponde aproximadamente a 273 Kelvin y el punto de ebullición del agua a 373 Kelvin. Nosotros podemos necesitar transformar valores de temperatura que estén en una escala a otra. Para eso vamos a plantear una proporcionalidad. Acá he tomado una temperatura cualesquiera, T, y he tomado la temperatura de referencia. Entonces, esta temperatura cualesquiera menos la temperatura de referencia le voy a llamar la variación de temperatura delta T en la escala Celsius. Entonces, delta T en Celsius es a 100
como delta T en Fahrenheit es a 180, como delta T en Kelvin es a 100. Acá nos fijemos que un cambio de temperatura de 0 a 100 grados Celsius equivale a un cambio de temperatura de 32 a 212 grados Fahrenheit. Y esto implica un salto de 180 grados Fahrenheit. Ese mismo salto de temperatura equivale a un salto entre 273 y 373 Kelvin, que también sería un cambio de 100 Kelvin. Entonces yo lo que dije es, el delta T en Celsius es a 100, como el delta T en Fahrenheit es a 180, como delta T en Kelvin es a 100, porque el cambio de temperatura es el mismo en la escala Kelvin y en la escala Celsius. Entonces, si trabajamos matemáticamente con esta ecuación y multiplicamos por 100, por ejemplo, cada uno de estos tres miembros, vamos a llegar a esta relación. Esto lo que nos da es una ecuación que nos va a permitir transformar valores de cambios de temperatura en una escala al cambio de temperatura en otra de las escalas. Acá lo que podemos observar es que el delta T Celsius es igual al delta T Kelvin. O sea que los cambios de temperatura siempre van a tener el mismo valor en la escala Celsius y en la Kelvin, pero no así en la escala Fahrenheit. Por ejemplo, si acá reemplazamos 180 grados Fahrenheit por 5 novenos, eso nos va a dar 100. O sea que un cambio de temperatura de 180 grados Fahrenheit equivale a un cambio de temperatura de 100 grados Celsius. Si lo que nosotros necesitamos es transformar no un valor de un cambio de temperatura, sino un valor particular de temperatura, también podemos partir de esta relación. Entonces el delta T en Celsius lo vamos a escribir como la temperatura Celsius menos la temperatura de referencia, que la tomamos como 0. El delta T en Fahrenheit sería la temperatura Fahrenheit menos la misma temperatura de referencia, que corresponde a 32 grados Fahrenheit. Y en este caso tenemos la temperatura Kelvin menos la temperatura de referencia, que serían 273 Kelvin. Entonces, igualando la primera y el primero y el segundo miembro, podemos obtener una relación matemática entre la temperatura Celsius y Fahrenheit. ¿Sí? A partir de acá despejamos la temperatura Celsius y obtenemos esta relación. Si igualamos el primer miembro con el último, podemos obtener una relación entre la temperatura Kelvin y la Celsius. Cuando resuelvan los problemas es muy importante darse cuenta si el dato que me está dando el problema es un valor de un cambio de temperatura o es un valor específico de temperatura. Por ejemplo, si a mí me dicen, un niño tiene fiebre y su temperatura aumenta 1 grado Celsius. Como me están dando el aumento de temperatura, ese sería un delta T. Entonces lo tendría que transformar con estas ecuaciones. Ese 1 grado Celsius que aumenta la temperatura del niño no lo podría reemplazar ni acá ni acá. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son para transformar valores de temperatura y no cambios de temperatura. Bueno, pasemos ahora al equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica. La ley cero tiene ese nombre porque se la enunció después de haber enunciado la primera y la segunda leyes de la termodinámica. Lo que me dice la ley cero de la termodinámica es que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo C y otro cuerpo B también está en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces A y B van a estar en equilibrio térmico entre sí. Eso se ha representado en este diagrama. Se ha colocado un aislante térmico entre el cuerpo A y el cuerpo B. Esto impide que haya intercambio de energía entre estos dos cuerpos. Y se ha colocado un conductor que permite intercambios de energía térmica entre A y C y también entre B y C. Si los cuerpos están a la misma temperatura, entonces no va a haber intercambio de energía. Si A está en equilibrio térmico con C, no va a haber intercambio de energía entre A y C, y eso quiere decir que A y C están a la misma temperatura. Si a su vez se observa que no hay intercambio de energía térmica entre B y C, quiere decir que B y C están en equilibrio térmico y entonces ellos están a la misma temperatura. Si yo ahora aíslo
los cuerpos A y B del C, porque ahora acá hemos puesto el aislante, y permito que haya intercambio de calor entre A y B, vamos a observar que si no se producía acá el intercambio de calor, tampoco va a haber intercambio de calor entre A y B. ¿Por qué? Porque si A estaba en equilibrio térmico con C y B también estaba en equilibrio térmico con C, entonces A necesariamente está en equilibrio térmico con B. Y ese es el enunciado de la ley cero de la termodinámica. Ahora vamos a hablar del calor. ¿Cómo definimos el calor en física? Nosotros en la vida cotidiana muchas veces usamos como sinónimos el término calor y el término temperatura, pero en realidad son nociones que a lo largo de la historia de la física se han ido diferenciando y que hoy en día tienen significados muy distintos. Sobre la temperatura, hemos dicho que la temperatura es una propiedad de un cuerpo, es una propiedad intensiva que mide lo que sucede a nivel microscópico con la energía cinética de las moléculas de ese cuerpo. El calor lo podemos definir como un mecanismo de intercambio de energía cuando entre dos cuerpos existen una diferencia de temperaturas. A diferencia de la temperatura, el calor no es una propiedad de un cuerpo, en el sentido de que no podemos hablar del calor poseído por un cuerpo. En cambio, sí podemos hablar de la temperatura que posee un cuerpo. En ese sentido, el concepto de calor es análogo al concepto de trabajo, porque involucra una transferencia de energía de un cuerpo a otro. En el caso del trabajo hay una transferencia de energía mediante la aplicación de fuerzas. En el caso del calor hay una transferencia de energía debido a que dos cuerpos están a distinta temperatura. El calor siempre se va a transferir espontáneamente desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Microscópicamente, el intercambio de calor se vincula a las interacciones que ocurren entre las moléculas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, entre dos cuerpos que están en contacto, las moléculas de la superficie de uno de los cuerpos están chocando contra las moléculas de la superficie del otro cuerpo. A través de esos choques se aplican fuerzas a lo largo de pequeños desplazamientos, entonces se realizan pequeños trabajos entre las moléculas, pero esos trabajos pequeños no se pueden expresar como una fuerza por una distancia media. Entonces el calor en realidad está constituido por pequeños trabajos que no se pueden expresar como colectivamente como una fuerza multiplicada por una distancia. Pasemos ahora a la calorimetría. Bueno, el calor ya hemos dicho que es un mecanismo de intercambio de energía, entonces se va a medir también en unidades de energía. Usualmente el calor lo medimos en Joule, que es la unidad que pertenece al sistema internacional, o en calorías. Y la caloría en realidad no pertenece a ningún sistema, pero se la utiliza mucho. Y una caloría equivale a 4,18 Joule. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando un cuerpo intercambia calor con otro? De acuerdo a las condiciones iniciales del cuerpo, con condiciones iniciales me refiero a la temperatura inicial y al estado de agregación inicial, el calor puede producir sobre el cuerpo diferentes efectos. Una posibilidad es que el calor intercambiado por el cuerpo produzca en él un cambio de temperatura. La otra posibilidad, que vamos a ver después, es que el calor intercambiado por el cuerpo produzca un cambio de estado. Cuando el efecto del calor es producir un cambio de temperatura, entonces la relación entre ellos está dada por esta ecuación. El calor intercambiado se puede expresar como el producto entre la masa del cuerpo por una constante característica de la sustancia que le vamos a llamar calor específico por el cambio de temperatura experimentado por el cuerpo. Entonces, M es la masa, delta T es la variación de temperatura, la temperatura final menos la inicial, y C hemos dicho que es una constante característica que depende del tipo de sustancia y también del estado de agregación de la sustancia. Por ejemplo, el agua no tiene el mismo calor específico si está en estado sólido, líquido o en estado de vapor.
¿Cuáles son las unidades del calor específico? Si despejamos de acá el calor específico, nos queda que sería calor dividido en masa y dividido en delta T. Entonces, en el sistema internacional, el calor específico se va a medir en Joule sobre kilogramos Kelvin. También se lo mide comúnmente en Joule sobre kilogramos grados Celsius. El valor en estas dos unidades va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque este Kelvin o este grado Celsius están midiendo un cambio de temperatura. Y ya dijimos que en la escala Kelvin y en la Celsius los cambios de temperatura tienen el mismo valor. Entonces al cambiar acá la unidad de temperatura no me cambia el valor del calor específico. Sí va a cambiar si yo decido medirlo en estas otras unidades, que también son muy frecuentes, calorías sobre gramos grados Celsius. ¿Qué significa el calor específico? Por ejemplo, en el caso del agua, el agua tiene un calor específico muy alto. Su calor específico es 1 caloría por gramo grados Celsius. El hierro tiene un calor específico más o menos unas 9 veces menor, 0,11 calorías sobre gramos grados Celsius. Entonces, para entender qué significa el calor específico, vamos a razonar con esta ecuación. Sabemos que Q es igual a mc delta T. Entonces, si nosotros tenemos dos cuerpos de la misma masa, uno de agua y el otro de hierro, por ejemplo, si tenemos 1000 gramos de agua y 1000 gramos de hierro, y en cada uno de ellos queremos producir la misma variación de temperatura, por ejemplo, queremos variar la temperatura en 1 grado, entonces, como el calor específico del agua es mucho más grande, es 9 veces más grande, al agua le vamos a tener que entregar 9 veces más calor que al hierro para producir en cuerpos de la misma masa el mismo cambio de temperatura. Lo pensemos ahora al revés. Supongamos que a dos cuerpos de la misma masa, uno de agua y el otro de hierro, le entregamos la misma cantidad de calor. En ese caso, el agua que tiene mayor calor específico va a sufrir un menor cambio de temperatura. El hierro, con la misma cantidad de calor, como su calor específico es menor, va a sufrir un cambio de temperatura 9 veces más grande. Lo que decimos es que un material como el hierro es más sensible a los cambios de temperatura y el agua presenta más inercia a los cambios de temperatura. Es más difícil cambiarle la temperatura al agua que al hierro. Y con eso está vinculado el valor de su calor específico. Bueno, existen algunas temperaturas específicas a las cuales las diferentes sustancias pueden cambiar de estado. Esas temperaturas le llamamos punto de fusión, que es la temperatura a la cual se produce el cambio del estado sólido al líquido o del líquido al sólido, y el punto de ebullición, en el cual se produce el cambio del estado líquido al estado gaseoso o del estado gaseoso al líquido. En el caso del agua, el punto de fusión es 0 grados Celsius y el punto de ebullición es 100 grados Celsius. Entonces, si un cuerpo se encuentra inicialmente en alguna de esas temperaturas especiales, entonces es posible que el efecto del calor sea producir un cambio de estado. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua en estado sólido a 0 grado, o sea, hielo a 0 grado, y el hielo absorbe calor, no se va a producir un cambio de temperatura. Lo que va a suceder es que el hielo va a absorber calor y va a utilizar ese calor para pasar al estado líquido. El cambio de estado se produce siempre a temperatura constante. Durante un cambio de estado no se modifica la temperatura del cuerpo. Entonces, la ecuación que relaciona, en este caso, el calor, o la ecuación que me permite calcular el calor necesario para producir un cambio de estado es esta. El calor es igual a la masa del cuerpo multiplicada por una constante característica. Esta constante característica se va a llamar calor latente de fusión o calor latente de vaporización, etc. ¿Cuáles son las unidades de L? Bueno, L va a tener unidades de calor sobre unidad de masa, entonces en el sistema internacional lo vamos a medir en Joule por kilogramo. También se lo puede medir en calorías por gramo. Y M es la masa del cuerpo. Entonces, en el práctico, ustedes van a ver al final del práctico que aparece una tabla donde figuran
los valores de los calores latentes de fusión y de vaporización para distintas sustancias y tienen que sacar de ahí la información para poder resolver los problemas. Entonces, en esa tabla va a aparecer, por ejemplo, el calor latente de fusión del agua y el calor latente de vaporización del agua. Tengamos en cuenta que cuando un sólido pasa al estado líquido, absorbe la misma cantidad de calor que después cede si ese mismo cuerpo pasa del estado líquido al sólido. Es decir, si un cuerpo necesita 100 calorías para transformarse de sólido a líquido, después va a tener que ceder 100 calorías para pasar del estado líquido al sólido. Entonces, también vamos a definir los calores latentes de solidificación y de condensación, pero van a tener el mismo valor numérico que los calores latentes de fusión y de vaporización cambiados de signo. Para ambas ecuaciones, para la anterior que me relacionaba el calor con el cambio de temperatura, o para la nueva que me relaciona el calor con el calor latente, el signo del calor tiene un significado. Si el calor calculado es positivo, eso está indicando que que es un calor absorbido por el cuerpo. Cuando un cuerpo absorbe calor, ahí el cambio de temperatura va a ser positivo. En este caso, en el caso del cambio de estado, el signo del calor está dado por el signo de L. Cuando el cuerpo pasa del estado sólido al líquido, absorbe calor. Y eso se debe a que el L de fusión es positivo. Cuando el cuerpo pasa del estado líquido al estado gaseoso, necesita absorber calor. Y entonces el calor calculado va a ser positivo porque el L de vaporización es positivo. En cambio, cuando el cuerpo pase del estado gaseoso al líquido, sufre una condensación. El L de condensación es negativo y eso es lo que le da el signo negativo al calor. Y lo mismo pasa en la solidificación. El calor latente de solidificación es negativo. Bien. Acá tenemos una gráfica que va a aparecer mucho en el trabajo práctico. Supongamos que nosotros hemos sacado hielo del freezer de la heladera. La temperatura inicial del hielo es, por ejemplo, unos menos 15 grados. Y nosotros lo colocamos en un recipiente y permitimos que el hielo absorba calor del ambiente. Entonces, el hielo, manteniéndose en estado sólido, va a absorber calor y va a utilizar ese calor para aumentar su temperatura. Pero esto no va a ocurrir indefinidamente. El hielo va a absorber calor hasta que llegue a 0 grados. Cuando llegue a 0 grados y continúa absorbiendo calor, lo que va a suceder es que el hielo se va a empezar a transformar en líquido. Esta es una gráfica de temperatura en función del calor que va absorbiendo la muestra. Entonces, cuando absorbe una primera cantidad de calor, lo utiliza para cambiar su temperatura. Después, a temperatura constante, utiliza el calor que sigue absorbiendo para cambiar de estado. Acá en cualquier punto de este segmento tenemos hielo y agua. En este punto tendríamos todo hielo y acá toda la muestra ya estaría en estado líquido. Una vez que se ha transformado completamente en líquido, si permitimos que esto siga absorbiendo calor, por ejemplo, si lo colocamos en la hornalla, el agua en estado líquido va a aumentar su temperatura. Aumenta su temperatura hasta que llega al punto de ebullición. Si nosotros tapamos el recipiente y con eso evitamos que el vapor se escape, cuando tengamos agua a 100 grados, si el agua continúa absorbiendo calor, va a empezar a pasar al estado de vapor. ¿Sí? Y si nosotros tenemos el recipiente muy bien tapado, en este punto ya tendríamos toda la muestra en estado de vapor. Si continuamos calentando, el vapor va a aumentar su temperatura por encima de los 100 grados. A esto le llamamos una curva de calentamiento del agua. También se puede hacer una curva de enfriamiento, donde yo podría empezar con vapor, por ejemplo, y ahí la curva vendría de bajada. Y lo puedo hacer no solo para el agua, lo puedo hacer para diferentes sustancias, que es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. Bueno, una situación que se va a presentar también muchas veces en el práctico van a ser problemas de mezclas. ¿A qué me refiero con problemas de mezclas?
Nosotros, el problema les va a presentar un cuerpo que inicialmente está a una alta temperatura, por ejemplo, acá este clavo que está, supongamos, a 200 grados, y un segundo cuerpo, que en este caso es agua fría, supongamos agua de la canilla a 20 grados. Inicialmente estos cuerpos están a distinta temperatura. ¿Qué va a suceder cuando yo introduzca el clavo dentro del agua? Estoy poniendo en contacto un cuerpo de alta temperatura con otro cuerpo de baja temperatura. Entonces, al permitir el contacto entre estos dos cuerpos, se va a producir un flujo de calor desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Ahora, a medida que el clavo ceda calor, su temperatura va a disminuir, y a medida que el agua absorba calor, su temperatura va a aumentar. Entonces se va a producir el flujo de calor hasta que los dos cuerpos alcancen una misma temperatura final de equilibrio. Entonces ese es un problema de mezcla en donde tenemos dos o más componentes que intercambian calor entre ellos. Acá estamos suponiendo que no se escapa calor al ambiente. O sea, estamos suponiendo que el sistema formado por el agua y el clavo están aislados del ambiente. En ese caso, todo el calor que pierde el clavo va a ser absorbido por el agua. Entonces, la ecuación que nos va a permitir resolver este tipo de problemas va a ser esta. El calor recibido por algunos componentes más el calor entregado por otros componentes es cero. ¿Por qué esta suma me va a dar cero? Un calor recibido va a ser un calor positivo, se refiere a un calor absorbido por un cuerpo. Y un calor entregado es un calor negativo. Entonces, en este caso, supongamos que el clavo, que es el que entrega, cede 100 calorías. Su calor va a ser menos 100. Y el agua, que es la que recibe, absorbe 100 calorías. Su calor va a ser más 100. Más 100 menos 100 es 0. Y entonces, a partir de esta ecuación, podemos calcular diferentes cosas. El problema nos puede pedir calcular, por ejemplo, el calor específico, la masa, la temperatura de equilibrio. Eso ya lo veríamos en el práctico. Bueno, ¿con qué vamos a continuar? Con los procesos de intercambio de calor. Cuando dos cuerpos intercambian calor, esto puede suceder a partir de tres procesos diferentes. Esos procesos son conducción, convección y radiación. Vamos a empezar con la conducción. ¿De qué se trata la conducción? Ya nosotros hemos dicho que cuando dos cuerpos están en contacto térmico y se encuentran a distinta temperatura, hay un flujo de calor entre esos cuerpos. Ahora, si en un mismo cuerpo distintas partes del cuerpo están a diferente temperatura, también va a haber un flujo de calor de la zona a mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura. Acá, por ejemplo, se ha representado un cuerpo a una temperatura T1 y otro cuerpo a una temperatura T2. T1 es mayor que T2. Y estos dos cuerpos están vinculados a través de una valla que es conductora del calor. Entonces, a través de la valla la temperatura va a ir disminuyendo gradualmente. En este extremo la temperatura va a ser T1, va a ir disminuyendo, y en el otro extremo de la valla la temperatura va a ser T2. Entonces, al haberse establecido en la valla distintos puntos a diferentes temperaturas, va a haber un flujo de calor de la zona de mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura. Fourier encontró en el siglo XIX la ecuación que relaciona el flujo de calor con otras magnitudes. Lo que encontró Fourier es que el calor transmitido por la valla por unidad de tiempo es proporcional al área de la sección transversal de la valla, a la diferencia de temperatura entre sus dos extremos y a la longitud, y es inversamente proporcional a la longitud de la valla. Es decir, cuanto más gruesa sea la valla, mayor va a ser el calor transmitido por unidad de tiempo. Cuanto mayor sea el salto de temperatura, mayor va a ser el calor transmitido por unidad de tiempo. Ahora, cuanto más larga sea la valla, como acá las relaciones de proporcionalidad inversa, cuanto más larga sea la valla, eso va a hacer que el calor transmitido por unidad de tiempo disminuya. La conducción del calor es un proceso
que se puede dar tanto en sólidos, líquidos o gases, pero es mucho más importante en los sólidos y dentro de los sólidos en los que llamamos sólidos conductores. Los mejores conductores del calor son los metales y eso se debe a la presencia en esos materiales de electrones libres. Después vamos a ver también que los electrones libres son los responsables de que los materiales, que los metales sean buenos conductores de la electricidad. La constante que aparece acá le vamos a llamar conductividad térmica y depende del tipo de material. Va a tener un valor grande en los buenos conductores y un valor bajo en los malos conductores o aislantes. Los sólidos que no tienen electrones libres, como el vidrio, la madera, por ejemplo, son malos conductores del calor. Ahí la conducción del calor no se da por el movimiento de electrones a lo largo del material, sino que se da por el movimiento, por las vibraciones de los átomos alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, los mejores conductores del calor son los sólidos y dentro de los sólidos los metales. Acá tenemos, por ejemplo, el cobre, que tiene una conductividad de 400 joules sobre metros segundos Kelvin. La unidad de la conductividad se puede deducir si despejamos la conductividad de la fórmula anterior. Después tenemos, por ejemplo, otro metal, el acero, pero es mucho menos conductor que el cobre. Después acá ya tenemos el vidrio, que tiene una conductividad más chica, el agua. El músculo o la grasa se considera un mal conductor del calor. Esta propiedad es importante porque permite que los órganos internos que están recubiertos por músculo y grasa no sea tan fácil que varíen su temperatura. La grasa y los músculos dificultan la transmisión del calor a través de ellos y permiten que se mantenga la temperatura interna del cuerpo. Y los gases son los peores conductores del calor. Se les llama aislantes. Cuanto peor conductor sea un material, decimos que es un mejor aislante. Por ejemplo, los ladrillos huecos son mucho mejor aislantes térmicos que los ladrillos sólidos. ¿Por qué? Porque los ladrillos huecos tienen adentro aire y el aire es un mal conductor del calor. Una de las funciones de los pelos de los animales o de las plumas en las aves es generar una zona alrededor del cuerpo lo más del mayor espesor posible. ¿Por qué? Por ejemplo, un ave esponja sus plumas y entonces genera una capa de aire caliente, digamos que viene después de la piel, de un espesor. Cuanto más grande sea el espesor, menor va a ser el flujo de calor entre la piel del ave y el ambiente. Lo mismo sucede con el pelo de los animales. El pelo, cuando está esponjado, genera a lo largo de ese espesor, ¿no es cierto?, una zona que cuanto mayor es el espesor, menor es el flujo de calor. Lo que hace el pelo o las plumas es atrapar aire y la conductividad del aire es muy baja. Entonces, a mí me conviene tener atrapado a una capa grande de aire para minimizar el flujo de calor. Si el pelo o las plumas se mojan, entonces la capa, por un lado, digamos, la capa de plumas o de pelo va a ser más cortita, más pequeña, y por otro lado la conductividad del agua es mucho mayor que el del aire. Entonces ahí el flujo de calor va a ser mucho mayor. Bueno, dentro de los mecanismos de regulación de la temperatura que utiliza el cuerpo humano, uno de ellos es la vasodilatación o la vasoconstricción. En un día de mucho calor se produce la vasodilatación de los capilares que están muy cerca de la piel. Entonces eso permite que, digamos, que la conducción de calor se realice directamente desde la zona que está inmediatamente abajo de la piel, a través de la piel y hacia el ambiente. En ese caso, la piel tiene una conductividad térmica pequeña. En cambio, cuando en un día frío se produce la vasoconstricción de esos capilares,
Entonces, el calor tiene que fluir desde el interior del cuerpo hacia, hacia la piel para poder salir al exterior del cuerpo. Y ahí atraviesa una zona mucho más gruesa y con una conductividad eh, mucho más chica. Entonces, se dificulta en ese caso la transmisión de calor. Bueno, el otro proceso por el cual se puede producir la transferencia de calor es la convección. La convección es el intercambio de calor con movimiento de masa. En la conducción que hemos visto recién, hay una transferencia o un flujo de calor, pero no hay un movimiento de masa. Por ejemplo, si estamos en una habitación con el aire acondicionado y afuera hace mucho calor, hay un flujo de calor desde el exterior hacia la habitación, pero no hay un movimiento de masa. El flujo de calor se produce, por ejemplo, a través del vidrio de la ventana, pero el vidrio de la ventana no se mueve llevando el calor. Eso sí va a suceder en la convección. La convección solamente puede ocurrir en los fluidos, en los líquidos y en los gases. ¿Y cómo funciona este proceso? Acá tenemos un dibujo de una habitación donde hemos colocado un calefactor en la parte baja de la habitación. Entonces, por conducción, se calienta el aire que está cerca del calefactor. Ahora, ese aire caliente tiende a dilatarse, por lo tanto se hace menos denso y tiende a subir y desplaza el aire frío que está cerca del techo. Ese aire frío que es más denso tiende a caer y eso origina una corriente convectiva que hace que la temperatura de la habitación se uniformice mucho más rápido. Si nosotros colocáramos el calefactor cerca del techo, entonces la habitación se calentaría únicamente por conducción, pero la conducción es un proceso sumamente lento y entonces siempre tendríamos la zona del techo más caliente y la zona del piso más fría. ¿Por qué? Porque si el calefactor estuviera cerca del techo, calentaría el aire próximo a él y ese aire que es menos denso tiende a quedarse arriba, no tiende a caer. En cambio, tendríamos en ese caso el aire frío en la parte baja de la habitación que como es más denso no tiende a subir. Ahí estamos evitando la corriente convectiva. En cambio, en una heladera, por ejemplo, el freezer en general está en la parte de arriba de la heladera. Ahí el foco frío está en la parte de arriba o el aire acondicionado también se coloca en la parte de arriba de la habitación. ¿Por qué? Porque entonces enfría el aire que está en la parte alta del recinto, ese aire frío se contrae y se hace más denso y tiende a caer. Desplaza el aire caliente que sube y eso optimiza el proceso de enfriamiento, en ese caso, de todo el aire que está en el recinto. Acá también tenemos representada una corriente convectiva en un recipiente que es calentado desde abajo. Entonces el mismo efecto del calefactor. En este caso, por conducción se calienta el líquido que está cerca del fondo del recipiente, ese líquido se dilata, se hace menos denso, tiende a subir y desplaza el líquido más frío. Entonces esa corriente convectiva permite rápidamente calentar todo el líquido del recipiente. Entonces, la convección es un proceso, digamos, que implica, por un lado, conducción del calor y por otro lado, movimiento de masas frías y masas calientes debido a una diferencia de densidades originadas por una diferencia de temperatura. La convección también se produce, es un proceso que se produce en el enfriamiento del cuerpo humano, por ejemplo. Alrededor de la piel, que está en general a mayor temperatura que el ambiente, se produce una capita de aire caliente. Ahora, esa capa de aire caliente, al estar más caliente que el medio, se hace menos denso y tiende a escaparse y es sustituida por aire frío. Entonces esa migración del aire permite extraer calor del cuerpo. Bien.
Bueno, acá hay una observación que es el efecto del viento sobre la sensación de frío. Em, cuando, cuando corre viento, se produce una especie de convección forzada, porque esa capa de aire que se produce alrededor de la piel es forzada por el viento a salir y es sustituida por una capa de aire frío. Entonces, eso puede ser muy peligroso porque al no tener esa capa protectora, el flujo de calor desde el cuerpo hacia el ambiente aumenta mucho. Entonces, se define lo que se llama la temperatura efectiva, que sería la temperatura que debería tener el ambiente en condiciones de aire en reposo, o sea, cuando no hay viento, para que se produzca el mismo flujo de calor que cuando sí hay viento. Por ejemplo, si una persona está bien abrigada en un lugar donde la temperatura es de menos 30 grados sin viento, esa es una situación bastante soportable, por supuesto si la persona está bien abrigada. Ahora, si hay un viento moderado, por ejemplo de 20 kilómetros por hora, el flujo de calor que se produce desde la persona hacia el ambiente equivale al flujo de calor que habría sin viento con una temperatura exterior de menos 45 grados. Entonces esa sería la temperatura efectiva en ese caso. El otro proceso del que tenemos que hablar es la radiación. Todavía no lo vamos a poder entender muy bien porque justamente en el capítulo que viene recién vamos a hablar del fenómeno de las ondas. Pero bueno, les voy adelantando. La radiación es energía, digamos, que puede ser emitida o absorbida por un cuerpo que se encuentra a una determinada temperatura. O sea, todos los cuerpos a una cierta temperatura emiten o absorben diferentes tipos de radiación. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los diferentes tipos de radiación. Han escuchado hablar de las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Todos esos son diferentes tipos de radiación electromagnética. Cuando un cuerpo está a una cierta temperatura, emite todos esos tipos de radiación. La radiación que nos llega del Sol, por ejemplo, es radiación electromagnética e incluye a todos los tipos de radiación electromagnética. Ahora, la cantidad de energía que transporta esa radiación depende de la temperatura a la que se encuentra el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo, un metal al rojo vivo, por ejemplo, un trozo de hierro a 800 grados Celsius, lo vemos de color rojo. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de la radiación emitida corresponde a la zona de la radiación infrarroja, también emiten una parte del visible. Y en ese caso emite principalmente en la zona del color rojo. A medida que aumenta la temperatura del cuerpo, aumenta la cantidad de energía que emite el cuerpo, pero también cambia la zona, digamos, el tipo de radiación que emite con intensidad máxima. Por ejemplo, la superficie del Sol está a unos 6000 Kelvin y ahí vemos que la intensidad de la radiación emitida es máxima en la zona de la radiación visible y para el color amarillo. Por eso nosotros vemos el Sol de color amarillo. Una estrella, por ejemplo, cuya superficie está a unos 10.000 Kelvin, va a tener este pico cerca de la zona del azul y por eso vemos las estrellas de color azul. Los cuerpos más fríos también emiten radiación. Nuestra piel a la temperatura de unos 34 grados, 35, que es a lo que generalmente está la piel, también emite radiación, pero emite generalmente en la zona del infrarrojo. Por eso es que no vemos, es tan pequeña la fracción de luz que emite la piel que no la podemos percibir. Bueno, la cantidad de energía, digamos, o el calor emitido por la superficie de un cuerpo por unidad de tiempo debido a la radiación es directamente proporcional a la temperatura absoluta del cuerpo elevada a la cuarta. La constante que aparece acá, sigma, es una constante universal que se llama constante de Stefan.
A es el área de la superficie del cuerpo y E es una constante que depende de las características del cuerpo y que se denomina emisividad. La emisividad puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. En general, los cuerpos claros y muy pulidos tienen emisividades bajas, o sea, son malos emisores. Y los cuerpos oscuros y rugosos en general tienen emisividades altas, son buenos emisores. Ahora, T sería la temperatura a la que se encuentra el cuerpo. Ahora, un cuerpo que está a una cierta temperatura no solo emite radiación, o sea, no solamente hay un flujo de calor desde el cuerpo hacia el medio, sino que el cuerpo también es capaz de absorber radiación. Pero la cantidad de calor que absorbe por unidad de tiempo es proporcional a la temperatura, a la cuarta, de los objetos que rodean al cuerpo. Entonces, si yo quisiera calcular la cantidad de calor absorbido por un cuerpo por unidad de tiempo, acá tendría que poner la temperatura de las paredes de la habitación en la que se encuentra el cuerpo. Entonces, dependiendo de si el calor que emite el cuerpo es mayor que el calor que absorbe, o si el calor que absorbe es mayor que el calor que emite, va a haber una ganancia neta o una pérdida neta de energía por radiación. Si hay una ganancia neta de energía por radiación, el cuerpo se va a calentar, va a aumentar la temperatura del cuerpo, pero si hay una pérdida neta de energía por radiación, el cuerpo se va a enfriar. Y este también es uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo humano para perder el calor que se genera por el metabolismo. Es a través de la radiación. Si nosotros quisiéramos calcular la cantidad neta de calor absorbida o cedida, tendríamos que escribir esta ecuación para el calor absorbido por unidad de tiempo y en ese caso tendríamos que poner acá la temperatura de las paredes y tendríamos que escribir la misma ecuación para el calor cedido por el cuerpo por unidad de tiempo. Y en ese caso ponemos acá la temperatura del cuerpo. La constante, en realidad, cuando el cuerpo absorbe, hay que usar una constante que se llama absorbancia, pero la absorbancia tiene el mismo valor que la emisividad. Entonces, la cantidad neta de calor absorbida por el cuerpo sería el calor absorbido por unidad de tiempo menos el calor cedido por unidad de tiempo. Entonces, si restamos, obtenemos finalmente esta ecuación. Entonces, el calor neto intercambiado por el cuerpo a través de la radiación por unidad de tiempo es, digamos, es igual a la emisividad por el área del cuerpo, por la constante de Stefan, por la temperatura de las paredes donde se encuentra el cuerpo elevada a la cuarta menos la temperatura del cuerpo elevada a la cuarta. En esta ecuación se sigue manteniendo la convención de que si este calor neto por unidad de tiempo me da positivo, eso significa que hay una ganancia neta de calor. Y eso se debe a que las paredes están a mayor temperatura que el cuerpo. Ahora, si el cuerpo está a mayor temperatura que las paredes, esta diferencia me va a dar negativa. Entonces el calor neto por unidad de tiempo también me va a dar negativo. Y eso significa que hay una pérdida neta de calor por unidad de tiempo a través de la radiación. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo que es el último problema del práctico. Dice, calculemos las pérdidas por radiación de una persona desnuda con un área superficial de 1,5 metros cuadrados, cuya piel se encuentra a 32 grados Celsius y en un entorno que está a 26 grados Celsius. Podemos considerar que la emisividad es igual a 0,97, ya que a la temperatura ambiente, tanto la radiación emitida por las paredes como la emitida por el cuerpo es predominantemente infrarroja. Bueno, entonces, el problema nos da la emisividad, que es 0,97, no tiene unidades, el área de la superficie de la persona, que es 1,5 metros cuadrados, la constante de Stefan la conocemos, y tenemos también la temperatura de las paredes y la temperatura del cuerpo. Cada una de estas temperaturas hay que transformarlas a Kelvin. La ecuación funciona cuando las temperaturas están en Kelvin. Entonces, como tenemos todos los datos, reemplazamos y en este caso nos da
que el calor transferido por unidad de tiempo es menos 54,5 Joule por segundo. Al tener un signo menos, esto significa que el cuerpo de esa persona pierde por radiación 54,5 joules en cada segundo. Como les decía, este es uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo para eliminar el calor producido por el metabolismo. Bueno, para finalizar acá tenemos una gráfica de cómo se distribuyen las temperaturas del cuerpo humano, por ejemplo, en un día cálido. En un día cálido, a ver, ¿cómo se produce el intercambio de calor? El cuerpo, digamos, el interior del cuerpo en general siempre está a mayor temperatura que la piel, y en general la piel está a mayor temperatura que el ambiente. Si eso sucede así, entonces, si estamos en un día frío, entonces los órganos internos se mantienen a una temperatura bastante estable de unos 37, 38 grados, y la temperatura disminuye a medida que nos aproximamos a la piel. La temperatura de las extremidades puede tener valores bastante bajos. Entonces, como en ese caso el calor tiene que, digamos, atravesar toda esta zona, atravesando músculos y grasa, eso dificulta el flujo de calor hacia el ambiente, porque en un día frío no queremos perder tanto calor. Bien, en un día cálido, la temperatura corporal, la zona donde la temperatura corporal es alta, es mucho más extensa, y eso se puede lograr aumentando el flujo sanguíneo cerca de la superficie de la piel a través de la vasodilatación. Entonces, en ese caso, el calor tiene que atravesar una zona que tiene una conductividad mucho más alta, entonces mucho más fácil la transferencia de calor. Entonces, la transferencia de calor desde el cuerpo hacia el exterior se da siempre por conducción. Y también por radiación, porque si la piel está a una determinada temperatura mayor que la temperatura externa, va a haber una pérdida continua de calor por radiación. Ahora, puede suceder que en un día muy caluroso el ambiente esté a mayor temperatura que la piel. En ese caso, el cuerpo no va a poder perder calor ni por conducción ni por radiación, al contrario, el cuerpo va a absorber calor del ambiente por conducción y por radiación. En ese caso, el cuerpo utiliza otros mecanismos, como ser la sudoración. La sudoración permite que se depositen gotas de agua en la superficie de la piel, entonces esas gotas toman calor del cuerpo para poder evaporarse, y es el mecanismo de enfriamiento que se utiliza cuando la temperatura del cuerpo es menor que la temperatura del ambiente. Bueno, con eso terminamos esta parte. La semana que viene vamos a seguir con la parte de termodinámica.